Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Estas profundas palabras, pronunciadas por el mismo Jesucristo, resuenan a través de los siglos, llamándonos a una vida de propósito, fe y prioridad divina. No son solo una sugerencia, sino una invitación divina a alinear nuestros corazones con lo que realmente importa. Imagina por un momento, ¿cómo sería tu vida si cada decisión, cada sueño y cada paso que dieras estuviera arraigado en buscar primero el reino de Dios? Cambiaría la forma en que enfrentas los desafíos, transformaría la manera en que amas, trabajas o sueñas. Hagamos una pausa y consideremos el mundo que nos rodea. Vivimos en una época donde las distracciones son infinitas. Las notificaciones de las redes sociales suenan sin cesar, exigiendo nuestra atención. Las presiones laborales nos empujan a perseguir el éxito, la riqueza o el reconocimiento, a menudo a costa de nuestra paz. Las relaciones, aunque hermosas, a veces nos arrastran a ciclos de preocupación o conflicto. ¿Alguna vez te has encontrado despierto por la noche, preguntándote cómo manejarás todo, las cuentas, las responsabilidades o incluso el peso de tus propias expectativas? O tal vez has vivido un momento en el que lograste algo grandioso, como un ascenso o un hito, solo para sentir un vacío que el éxito no pudo llenar. Estos son momentos reales, ¿verdad? Momentos que nos hacen cuestionar ¿qué estamos buscando realmente? ¿Sobre qué fundamento está construida nuestra vida? Imagina a una madre joven, agotada por noches sin dormir, desplazándose por su teléfono, comparando su vida con las imágenes perfectas de otros. Se pregunta si es suficiente, o piensa en un estudiante, abrumado por exámenes y la presión de elegir una carrera, preguntándose, ¿y si fracaso? Estas no son solo hipótesis. Son las historias de personas a nuestro alrededor. Tal vez, incluso nuestras propias historias. En estos momentos, las palabras de Jesús atraviesan el ruido como un faro de esperanza. Busca primero el reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso en un mundo que nos jala en mil direcciones? ¿Cómo priorizamos el reino de Dios cuando la vida parece una tormenta? Esta pregunta no es nueva. A lo largo de la historia, las personas han lidiado con ella, desde los discípulos que dejaron sus redes para seguir a Jesús, hasta los creyentes modernos que navegan en un mundo acelerado. El llamado sigue siendo el mismo. Buscar el reino de Dios no se trata de abandonar nuestras responsabilidades o sueños, sino de anclarlos en algo eterno. Se trata de confiar en que cuando ponemos a Dios primero, Él promete proveer, guiar y sostenernos. Así que, al comenzar este viaje juntos, preguntémonos, ¿qué nos impide buscar a Dios primero? ¿Es el miedo, la distracción, o tal vez la falta de comprensión de qué es realmente su reino? Profundicemos en esta verdad, porque en ella está la clave para una vida de propósito y paz. ¿Estás listo para descubrir qué significa buscar primero el reino de Dios? Demos el siguiente paso juntos. Las palabras busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas provienen directamente de los labios de Jesús, registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Este versículo forma parte del Sermón del Monte, una enseñanza donde Jesús expone los principios del reino de Dios. Para comprender su poder, veamos el contexto. En Mateo 6, Jesús se dirige a una multitud preocupada por sus necesidades diarias, comida, ropa y refugio. Estas no eran preocupaciones abstractas, eran problemas reales y urgentes para las personas que vivían en una época de incertidumbre, muy parecida a la que muchos enfrentamos hoy. Jesús, conociendo sus corazones, les insta a no consumir sus vidas con preocupaciones, sino a confiar en la provisión de Dios. Señala a las aves del cielo y los lirios del campo, cuidados por la mano de Dios, y pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Mateo 6:26. Luego, entrega este mandato transformador. Busca primero el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? El reino de Dios se refiere al reinado de Dios, su autoridad, su voluntad y su presencia en nuestras vidas.
Buscarlo significa priorizar los propósitos de Dios por encima de los nuestros, alinear nuestros corazones con sus deseos. Se trata de perseguir su justicia, que no es solo vivir moralmente, sino una vida transformada por su gracia, reflejando su carácter. Jesús no nos pide que ignoremos nuestras necesidades, nos enseña a confiar en que, al poner a Dios primero, Él se encargará de todo lo demás. La promesa es clara: todas estas cosas te serán añadidas. No es una garantía de riqueza o facilidad, sino una seguridad divina de que Dios conoce nuestras necesidades y proveerá lo necesario para sus propósitos en nuestras vidas. La belleza de este versículo radica en su simplicidad y profundidad. Es un llamado a la fe, pero también un plano para la paz. Cuando buscamos el reino de Dios, no solo perseguimos un ideal espiritual vago, nos anclamos en la verdad de que Dios es soberano. Él ve las cuentas acumulándose, conoce los temores que nos mantienen despiertos, y promete que, al perseguirlo, Él nos encontrará en esos lugares. Aquí es donde brilla la fuerza de la palabra de Dios. El Salmo 11, las 9 y 10:5 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La enseñanza de Jesús en Mateo las 6 y 33 es esa lámpara, guiándonos a través del caos de la vida. Nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nuestra capacidad para controlar los resultados, sino de confiar en aquel que sostiene todas las cosas. Desglosemos la promesa aún más. Todas estas cosas se refiere a las necesidades prácticas que Jesús mencionó: comida, ropa y provisión. Pero también se extiende a las necesidades más profundas de nuestros corazones: paz, propósito y esperanza. Cuando buscamos el reino de Dios, encontramos no solo provisión, sino perspectiva. Comenzamos a ver nuestros desafíos a través de la lente de la eternidad. La pérdida de un empleo, aunque dolorosa, no es el fin de la historia cuando Dios la está escribiendo. Una relación rota, aunque pesada, puede ser confiada a un Dios que sana. Este es el poder de la palabra de Dios. Nos reorienta, eleva nuestros ojos de lo temporal a lo eterno y nos llena de valentía para seguir adelante. ¿Por qué es esto tan vital? Porque el mundo ofrece innumerables alternativas al reino de Dios. Nos tienta a buscar seguridad en el dinero, identidad en los logros o felicidad en placeres fugaces. Pero estas cosas se desvanecen, el reino de Dios no. Hebreos las 4 y 12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando nos aferramos a Mateo, las 6 y 33, corta las mentiras del mundo y nos ancla en la verdad. Nos recuerda que nuestra fuerza proviene solo de Dios. Su palabra no es solo inspiración, es nuestro salvavidas, nuestra guía y nuestra esperanza. Mientras avanzamos, aferrémonos a esta verdad y veamos cómo se manifiesta en vidas reales, comenzando con la historia de alguien que descubrió el poder de buscar a Dios primero. Permíteme contarte sobre Sara, una madre soltera de 2 hijos que vivía en un pequeño pueblo del Medio Oeste. La historia de Sara resuena con cualquiera que se haya sentido abrumado por las demandas de la vida y haya encontrado esperanza al buscar primero el reino de Dios. Hace unos años, Sara estaba al borde del colapso. Trabajaba en 2 empleos para mantener a sus hijos, una hija de 10 años y un hijo de 7. Sus días comenzaban a las 5 de la mañana, apresurándose para preparar a los niños para la escuela antes de ir a su turno matutino en un restaurante local. Las noches las pasaba en un trabajo de venta al por menor, donde a menudo lidiaba con clientes difíciles. Cuando llegaba a casa, estaba agotada, apenas podía ayudar con las tareas o arropar a sus hijos. Las cuentas se acumulaban: alquiler, servicios públicos y gastos médicos inesperados por los tratamientos de asma de su hijo. Sara sentía que se estaba ahogando. Lo que lo hacía más difícil era la trampa de la comparación. Sara navegaba por las redes sociales tarde en la noche, viendo a otras familias de vacaciones o a madres que parecían tenerlo todo bajo control. Se preguntaba: ¿por qué no puedo darle a mis hijos esa vida? La culpa pesaba en su corazón. Amaba a sus hijos con fiereza, pero sentía que les estaba fallando.
Una noche, después de un día particularmente duro, un cliente le había gritado y recibió un aviso de retraso en el alquiler. Sara se sentó en la mesa de su cocina, con lágrimas corriendo por su rostro. Se sentía completamente sola, preguntándose cómo seguiría adelante. Fue entonces cuando una amiga de su iglesia la invitó a un pequeño grupo de estudio bíblico. Sara dudó, había crecido yendo a la iglesia, pero se había alejado, sintiendo que Dios estaba distante. Aún así, algo la impulsó a ir. En el estudio, estaban leyendo el Sermón del Monte, y cuando llegaron a Mateo las 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Sara sintió que las palabras fueron escritas solo para ella. El líder del grupo explicó que buscar el reino de Dios significaba confiarle a Dios sus preocupaciones, priorizar su voluntad y creer que Él proveería. Por primera vez en mucho tiempo, Sara sintió una chispa de esperanza. Comenzó con pequeños pasos. Cada mañana, antes de que comenzara el caos del día, Sara dedicaba unos minutos a orar. Leía 1 o 2 versículos de su Biblia, a menudo volviendo a Mateo las 6:33. Empezó a pedirle a Dios que guiara sus decisiones y le diera fuerza. No es que los problemas desaparecieran, su horario seguía siendo agotador y las cuentas no se desvanecieron de la noche a la mañana. Pero algo cambió en su corazón. Comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. En lugar de enfocarse en lo que le faltaba, empezó a notar la provisión de Dios, la forma en que un vecino dejaba alimentos, o como la escuela de sus hijos ofrecía una beca para programas extracurriculares. Un día, Sara enfrentó una prueba de su nueva fe. Su jefe en el restaurante le ofreció un ascenso, pero requería trabajar los domingos, lo que significaba perderse la iglesia y el tiempo con sus hijos. El dinero extra ayudaría, pero Sara se sentía inquieta. Recordó Mateo 6:33 y oró al respecto. Tras luchar con la decisión, rechazó el ascenso, eligiendo confiar en el plan de Dios por encima de la seguridad financiera inmediata. Fue aterrador, pero sintió paz. Unas semanas después, un cliente habitual del restaurante, que había oído a Sara hablar sobre el asma de su hijo, la conectó con una organización sin fines de lucro que ofrecía apoyo médico gratuito para familias de bajos ingresos. El alivio fue inmenso. Con el tiempo, la vida de Sara comenzó a cambiar. Se unió a una clase de presupuestos a través de su iglesia, lo que la ayudó a administrar mejor sus finanzas. Encontró un nuevo trabajo con horarios más estables, permitiéndole estar en casa con sus hijos por las noches. Pero más allá de los cambios prácticos, el corazón de Sara se transformó. Ya no se sentía definida por sus luchas. Comenzó a verse como una hija de Dios, amada y valiosa. Sus hijos también notaron la diferencia. Comenzaron a orar juntos como familia, y su hija una vez dijo: «Mamá, ahora sonríes más». La historia de Sara no trata de una solución milagrosa instantánea. Se trata de una mujer que eligió buscar el reino de Dios en medio de su caos. Se apoyó en su palabra, confió en sus promesas y descubrió que Él era fiel. Su viaje nos recuerda que cuando ponemos a Dios primero, Él no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos cambia desde adentro hacia afuera. Ahora, pasemos a la historia de Jaime, un joven emprendedor cuyo viaje de buscar el reino de Dios reconfiguró su comprensión del éxito. Jaime creció en una ciudad bulliciosa, impulsado por la ambición desde joven. A sus 20 años, había lanzado una startup tecnológica que estaba ganando terreno. Los inversionistas llamaban, su aplicación escalaba en las listas, y vivía lo que muchos llamarían el sueño. Pero bajo la superficie, Jaime estaba inquieto. La presión para escalar su negocio lo consumía. Trabajaba 80 horas a la semana, apenas dormía y sacrificaba tiempo con amigos y familia. Su identidad estaba ligada a sus logros, y el miedo al fracaso lo acechaba. Se quedaba despierto por la noche, preguntándose si un movimiento en falso podría deshacer todo. Un domingo, sintiéndose agotado, Jaime visitó una iglesia por invitación de un colega. No había ido a la iglesia en años, pero algo lo atrajo.
El pastor predicó sobre Mateo las 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Las palabras golpearon a Jaime como un relámpago. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo el éxito, el reconocimiento y la seguridad, pero no a Dios. El mensaje del pastor fue claro: el verdadero éxito no se encuentra en las ganancias mundanas, sino en alinear tu vida con el propósito de Dios. Jaime salió de ese servicio, inquieto pero intrigado. Comenzó a leer la Biblia, empezando por los Evangelios. Mateo las 6:33 se convirtió en su ancla. Empezó a orar, pidiéndole a Dios que le mostrara qué significaba buscar su reino en el contexto de su carrera de alto riesgo. Al principio, se sentía incómodo, estaba acostumbrado a depender de su propio esfuerzo, pero al profundizar en la oración, notó un cambio. Comenzó a ver su trabajo no solo como un medio para la riqueza, sino como una oportunidad para servir a otros. Se preguntó: ¿cómo puede mi negocio reflejar los valores de Dios? Esto llevó a cambios prácticos. Implementó políticas más justas para sus empleados, aseguró que su aplicación promoviera contenido positivo e incluso donó una parte de las ganancias a organizaciones benéficas locales. La verdadera prueba llegó cuando Jaime enfrentó una decisión crucial. Un inversionista importante ofreció un trato que dispararía el crecimiento de su empresa, pero requería comprometer algunos de los estándares éticos que había establecido. El dinero era tentador, millones de dólares estaban en juego. Jaime luchó con la elección. Volvió a Mateo las 6:33, orando por sabiduría. En un momento de claridad, rechazó el trato, confiando en que el reino de Dios valía más que una ganancia temporal. Fue un riesgo, y algunos de su equipo pensaron que estaba loco, pero Jaime sintió paz, creyendo que Dios proveería. Meses después, otro inversionista, alineado con los valores de Jaime, se unió, ofreciendo no solo financiamiento, sino también mentoría. La empresa creció de manera constante, pero más importante aún, Jaime encontró un sentido más profundo de propósito. Comenzó a asesorar a jóvenes emprendedores, compartiendo cómo buscar el reino de Dios transformó su enfoque hacia los negocios. Su historia se difundió, inspirando a otros en su industria a priorizar la integridad sobre las ganancias. El viaje de Jaime muestra que buscar el reino de Dios no significa abandonar la ambición, sino redirigirla hacia lo que perdura. Su fe se convirtió en una luz en un mundo competitivo, demostrando que las promesas de Dios se cumplen cuando lo ponemos primero. Ahora, quiero compartir una parte de mi propia historia, no porque sea extraordinaria, sino porque es real y cruda, un momento en que Dios usó mi debilidad para enseñarme qué significa buscar primero su reino. Hace unos años, estaba en una temporada de profunda lucha. Trabajaba en un empleo exigente, tratando de equilibrar responsabilidades familiares y persiguiendo lo que pensaba que era una vida exitosa. Por fuera, todo parecía estar bien, tenía un ingreso estable, una familia amorosa y una agenda ocupada que me hacía sentir importante, pero por dentro, me estaba desmoronando. Estaba agotado, ansioso y sentía que constantemente me quedaba corto. Me enojaba con mis seres queridos por cosas pequeñas, y me quedaba despierto por la noche, abrumado por la presión de mantener todo bajo control. Pensaba que si trabajaba más duro o planificaba mejor, podría arreglarlo, pero cuanto más lo intentaba, más vacío me sentía. Una noche, después de un día particularmente estresante, toqué fondo. Estaba sentado en mi auto, demasiado cansado para siquiera conducir a casa, y comencé a llorar. Me sentía como un fracaso, como esposo, como padre, como persona. En ese momento, susurré una oración desesperada: Dios, no puedo hacer esto más. Te necesito. No fue elocuente, pero fue honesta. No había estado buscando mucho a Dios en esa temporada. Había dejado que mi Biblia acumulara polvo, y mis oraciones se habían convertido en pensamientos apresurados. Pero esa noche, en mi quebrantamiento, sentí un impulso de abrir mi Biblia. La abrí en Mateo 6, y allí estaba: busca primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas te serán añadidas. Fue como si Dios me hablara directamente. Esas palabras rompieron mi orgullo. Me di cuenta de que había estado buscando mi propio reino, mis planes, mi control, mi versión del éxito. Había estado intentando cargar con cargas que Dios nunca quiso que llevara solo. Esa noche, me rendí. Le pedí a Dios que me perdonara por ponerlo en segundo plano y que me mostrara cómo buscar su reino. No fue una solución instantánea, pero fue un punto de inflexión. Comencé con pequeños pasos, reservando tiempo cada mañana para orar y leer las Escrituras, aunque fueran solo 5 minutos. Empecé a pedirle a Dios que guiara mis decisiones, desde cómo pasaba mi tiempo hasta cómo respondía al estrés. Una de las lecciones más difíciles fue aprender a soltar mi necesidad de controlar todo. Hubo un momento en que enfrenté una decisión laboral que podría haber impulsado mi carrera, pero habría significado menos tiempo con mi familia. Luché con ello, pero Mateo las 6:33 seguía volviendo. Elegí priorizar lo que se alineaba con los valores de Dios, familia, descanso y fe. Para mi sorpresa, Dios abrió otras puertas, unas que trajeron más paz de la que esperaba. Esa temporada me enseñó que buscar el reino de Dios no se trata de perfección, se trata de confianza. Era débil, pero Dios era fuerte. Mi honestidad con Él abrió la puerta para que su gracia obrara en mi vida. Todavía estoy aprendiendo, pero ese momento de rendición me despertó a la verdad de que el reino de Dios es donde encuentro mi fuerza, mi propósito y mi paz. Al llegar al final de este viaje, reflexionemos sobre la poderosa verdad de las palabras de Jesús en Mateo las 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Esto no es solo un versículo, es una promesa, una guía y una invitación a vivir de manera diferente. A través de la historia de Sara, vimos cómo una madre soltera encontró esperanza y provisión al confiar en Dios en medio de su abrumadora situación. Jaime nos mostró que buscar el reino de Dios puede transformar incluso el mundo de alta presión de los negocios, redirigiendo la ambición hacia un propósito eterno. Y en mi propia historia, compartí cómo Dios me encontró en mi debilidad, enseñándome que su fuerza brilla cuando entrego mi necesidad de control. El hilo conductor: cuando priorizamos el reino de Dios, Él es fiel para proveer, guiar y transformarnos. Buscar el reino de Dios significa ponerlo en el centro de nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras preocupaciones, nuestros sueños. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades o abandonar nuestras metas. Se trata de anclarlas en la voluntad de Dios. Su palabra, como hemos visto, es nuestra fuerza. Es la lámpara que ilumina nuestro camino, la verdad que atraviesa el ruido del mundo. Ya sea que enfrentes tensiones financieras como Sara, persigas el éxito como Jaime, o te sientas abrumado como yo, el llamado es el mismo: busca a Dios primero. Su promesa es que Él se encargará del resto, no siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que es mejor. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Quiero invitarte a dar un paso esta semana. Comienza con algo pequeño. Reserva 5 minutos cada mañana para orar y leer un versículo, tal vez Mateo las 6:33. Pídele a Dios que te muestre un área de tu vida donde puedas buscar primero su reino. Podría ser elegir la amabilidad en una relación tensa, confiarle una preocupación financiera o decir no a algo que te aleja de su propósito. Escribe lo que sientas que Dios te dice y busca su provisión mientras das un paso de fe. Si te sientes valiente, comparte este compromiso con un amigo o únete a un grupo de estudio bíblico para crecer junto a otros. La clave es actuar, avanzar hacia Dios con un corazón abierto. Tomemos también un momento para orar. Cierra los ojos si te sientes cómodo, y llevemos esto a Dios. Padre Celestial, gracias por tu promesa de proveer cuando buscamos primero tu reino. Confesamos las veces que hemos perseguido nuestros propios planes o hemos dejado que la preocupación tome el control. Ayúdanos a confiar en ti, a priorizar tu voluntad y a encontrar fuerza en tu palabra. Guíanos esta semana para dar un paso más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Al cerrar,
quiero dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo que en tu vida te está alejando de buscar primero el reino de Dios? ¿Y cómo sería entregárselo a Él? Deja que esa pregunta permanezca en tu corazón. Dios está listo para encontrarte justo donde estás. Sigue buscándolo y observa cómo se mueve. Hasta la próxima, que camines en su paz y propósito.